Hola, ¿qué tal? Mis queridos amigas y amigos imaginarios, gracias por unirse a este canal virtual en el cual el día de hoy yo les voy a comentar a partir de estar pensando y estar investigando acerca de los tipos de segregación. Por favor, te pido que te suscribas a este canal. Si ya estás suscrito, muchas gracias. Si no, pues te recuerdo que al final del video te puedas suscribir. Si te gusta, por favor, comenta. Me gustaría que dejaras algún comentario sobre tu opinión del video que voy a hacer. Más que nada quiero dejarte bien claro que para entender la palabra segregar siempre hay que, a mí me gusta contrastar, ahorita lo estoy haciendo, lo estoy practicando, me ha funcionado bastante bien, entre antónimos y sinónimos. Más que nada en cuanto a esto, la palabra segregación también, bueno, sus antónimos sería absorber o retener, unir, sumar, integrar o acoger, ¿no? Lo contrario, pues obviamente sería el rechazar, el excretar, secretar, emitir, aplastar, expulsar, repudiar, ¿no? Recordemos también que la palabra segregación está envuelta también en algunos términos biológicos. No vamos a hablar ahorita de términos biológicos, no vamos a hablar principalmente de cuestiones sociales. Y bueno, más que nada para poder entender esto, voy a hablar acerca de conceptos particulares como la segregación racial, la segregación social urbana, la segregación ocupacional, la segregación de género y de funciones. Así que también las segregaciones, por ejemplo, de fincas, según algunas fuentes. Y desde luego también les voy a dejar en el enlace, les voy a dejar una lectura bastante interesante que ustedes van a poder consultar. Es una lectura, bueno, son de 300 hojas, pero pues van a poder, si tienen tiempo, van a poder consultar estos materiales. Más que nada, también quiero decirles que, repetirles los tipos de segregación racial, sexual, por edad, religiosa. Y pues bueno, más que nada el concepto de segregación racial consiste en la separación de distintos grupos, eh, ya sea por algún tipo de discriminación, algún tipo de carencia de derechos humanos, carencia de muchas cosas, ¿no? Obviamente, bueno, yo vivo en un país latinoamericano, considerado, gracias a Dios, todavía latinoamericano. México, vecino de Estados Unidos, pero sin embargo el tipo ideal o la ideología de que los países latinoamericanos solamente son los únicos segregados, pues es realmente un mito. Realmente la segregación existe en cualquier parte del mundo. Ahora sí que pues es como dice John Lennon, ¿no? Imagínate un mundo sin fronteras, ¿no? En realidad, las segregaciones nosotros lo estamos provocando de acuerdo a nuestra cultura, a nuestros ideales, a nuestras formas de pensar. Es que muchas veces el hombre o la mujer segrega o se aparta de respecto de otras situaciones o otras personas. También, bueno, en mi investigación, esta investigación sobre los tipos de segregación, estuve también analizando algunos tipos de leyes, como aquí en México que existen, como la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que, bueno, ha habido reformas publicadas en el 2018, pero que en realidad esta ley aquí en México no ha sido pues realmente pues actualizada, no ha sido en las cámaras de diputados, en la Cámara de Senadores, no han sido tratadas todas estas cuestiones de eliminar y prevenir la discriminación. Realmente se han puesto muchas noticias respecto de esto, pero en cuanto a reformas constitucionales y legales, pues seguimos en el sexenio de Vicente Fox Quesada,
que fue ya hace varios presidentes. Y bueno, este presidente pues obviamente gobernó del 2000 al 2006, ya fue hace varios años. Entonces pues desafortunadamente yo estoy poniendo este ejemplo de mi país, que realmente el acceso a la información realmente no es tan amplia como nosotros esperamos en cuanto a legislaciones. No están siendo pues actualizadas, publicadas como deberían de ser. Y bueno, aquí en el documento a veces menciona que el texto vigente dice última reforma y dice que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de junio del 2018, pero realmente la información que nos dan pues es del sexenio 2000 a 2016. Les pongo este ejemplo porque este es un tipo de segregación. Cuando no se actualizan las leyes, cuando no se actualiza el acceso a la información, es un tipo de segregación, es decir, limitar a la gente pues a que no conozca sus leyes, a que sus leyes no estén actualizadas, a que simplemente haya movimientos sociales que realmente a final de cuentas no, muchas veces los representantes de partido pues no están haciendo su trabajo, que es escribir, legislar y actualizar realmente los derechos, ¿no? Y desde luego que esto en cuanto al acceso a la información puede ser de que realmente ya se haya publicado en un diario oficial de la Federación, pero seamos sinceros, muy poca gente, en especial la gente que no se dedica a cuestiones legales, pues casi no suele consultar el diario oficial de la Federación. Sin embargo, bueno, también es recomendable. Desconozco en países hispanohablantes qué tipo de, si también cuentan con un diario oficial de la Federación, pero bueno, este es un ejemplo muy claro de segregación, ¿no? De segregación por la falta de información hacia la sociedad. Y también por falta de cultura y costumbre de algunas personas por no actualizarse y no leer un poco más información, investigar, o simplemente porque tienen otro tipo de intereses. Otro tipo de segregación que a mí me parece también uno de los más importantes es pues la segregación racial, que consiste pues más que nada en dividir, establecer jerarquías entre las razas, quién es mejor, quién es peor, y pues más que nada esto desafortunadamente va casi siempre en contra de los afroamericanos. Tal fue el caso de Apartheid, que fue un sistema de segregación racial, Apartheid, así, si no me equivoco, así se pronuncia, que prevaleció en Sudáfrica y Namibia, y no dudo que también en muchas otras partes de los países se adoptó este tipo de segregaciones, hasta 1992. Esta ideología en la que la dominación de los blancos sobre los negros podía conservar su poder para la minoría blanca, donde el 21% de la población, que representaba el 21% de la población, y promover el desarrollo de los países, ¿no? Este es un claro ejemplo también, por ejemplo, de que se les negaba adquirir tierras a los afroamericanos, pero bueno, aunque esto ha cambiado también en los últimos años, ya hay más derecho hacia los afroamericanos, pues también sigue siendo un problema bastante complejo el hecho de fijarnos en la tez de la otra persona, y desde luego que crea rivalidad entre afroamericanos, caucásicos, latinos, asiáticos. Y bueno, el tema racial obviamente también es una forma de segregación bastante importante que, bueno, tenemos nosotros como sociedad, tenemos que luchar respecto a esto, ¿no? También, bueno, más que nada también me puse a investigar, por ejemplo, aquí en México existe una ley de vivienda en la que la vivienda es una área prioritaria para el desarrollo nacional, y el Estado impulsará y organizará las actividades inherentes a la materia, por si la capacitación y participación de los sectores sociales y privados, de acuerdo con las disposiciones de esta ley, dice el artículo primero.
Y bueno, aquí es también dejar claro que el Estado está en una conciencia colectiva en la que todos debemos participar, no solo los representantes y también nosotros como sociedad, más que nada pues de forma pues pacífica, ¿no? Y bueno, retomando también la segregación racial, un ejemplo también muy claro es, por ejemplo, lo que ha sucedido en el 2020 respecto del coronavirus, que se dice que se originó en China. Hubo discriminación, la gente se empezó a apartar de los asiáticos porque por miedo a contraer esta enfermedad, y desde luego que también esto ha creado conflicto entre los países, entre los intereses, entre culturas, y esto es algo grave que pues más que nada nosotros como seres humanos tenemos que atender y eliminar los tipos de segregación, tratar de ser honestos, tratar de ser tolerantes, tratar de ser lo mejor posibles como personas para evitar este tipo de segregaciones, y desde luego también no hacer mucho caso a líderes políticos que muchas veces suelen ser incompetentes, no suelen tener no mucha presencia, o inclusive se hace alusión a que alguien más los controla. Pero bueno, ya estoy diciendo cosas ya por las nubes que realmente quizá no tengan mucho que ver con la segregación, pero ustedes pueden analizarlo desde la perspectiva que ustedes piensen. Otro también tipo de segregación que considero yo que es bastante importante y bastante sonado, y también a veces bastante silenciado, puesto que realmente nadie puede juzgar a nadie por su sexualidad, y estoy hablando de la segregación sexual. Sabemos que pues en países más que nada orientales, también existe tipos de segregaciones, no particularmente orientales, también hay occidentales, hay países del norte, del sur, de todas partes del mundo, pero desde luego que hay países como Arabia Saudita que según fuentes de información que nosotros hemos obtenido a través del internet, si no hemos tenido la oportunidad de viajar a estos países, pues obviamente la segregación sexual, el hecho de no poder mostrar la cara, el hecho de no poder tener una libertad de expresión, el hecho de que las leyes muchas veces benefician nada más al hombre y en ocasiones perjudican a la mujer. Y bueno, la excusa o el pretexto es que en realidad todo este tipo de segregación crea un status quo que supuestamente es un equilibrio entre las sociedades, y que nos empiezan a enseñar en la universidad que muchas veces la violencia es parte de los movimientos sociales, es parte de las reacciones de las personas, pero pues por largos años, desde la Primera, Segunda Guerra Mundial, inclusive ya hace unos años, el Papa Francisco habló de una tercera guerra mundial, salió una noticia que si ustedes la buscan podrán encontrarla, que habla sobre, bueno, el comienzo de la tercera guerra mundial. Esto lo anunció ya hace muchos años, ¿no? Y bueno, esto lo estoy poniendo como ejemplo para el tipo de segregación que realmente, pues el pretexto muchas veces de los tipos de dominación en la sociedad a veces se justifican en representantes que nosotros pues decidimos simplemente creer o no creer en estos representantes, que al final de cuentas debería de suceder es que deben mantener la paz para que no existan estos tipos de segregación. Obviamente también existe la segregación en cuanto a migrantes, la no aceptación de migrantes, de no por un conflicto territorial, por un conflicto religioso, pues los países, los inmigrantes muchas veces se ven afectados porque buscan nuevas oportunidades, buscan hacer una familia en otro país, en otro territorio, buscan algún otro tipo de condiciones ambientales que beneficien tal vez su salud, buscan tal vez pues mejores condiciones, pero muchas veces cuando ya ahora que vivimos en sociedades pues sedentarias en su gran mayoría,
pues al momento de ver un tipo de nómadas en sociedades pues ya supuestamente civilizadas, la sociedad empieza a actuar como una sociedad primitiva en la que su instinto simplemente no deja que pasen por su país, que pasen por su territorio, por cuestiones raciales, por cuestiones culturales, y es aquí cuando estamos volviendo a entrar a este tema sobre la segregación. Hay también organizaciones como la CEPAL, la UNICEF, la UNESCO, que bueno, también, inclusive también la ONU, que hablan sobre todos estos tipos de países. Ejemplos claros de una segregación migratoria es, por ejemplo, la migración, la caravana que surgió entre el año, comienzos del año, a finales del año 2018 y terminando en el 2019. Hubo mucha migración de hondureños, salvadoreños, también de Guatemala, Nicaragua, y pues obviamente también los mexicanos, algunos de nosotros pues también empezamos a discriminar, realmente hay autores que han escrito sobre la naturalidad del hombre por defender su territorio. Sin embargo, bueno, también en la lucha de conciencia se trata de llegar a acuerdos, ¿no? Cosa de que en el caso de nuestro vecino, Estados Unidos, mandó órdenes a nuestro país para segregar este tipo de conductas que realmente son naturales del hombre, el hecho de no siempre estar sedentario, sino moverse de un lugar a otro, puesto que las condiciones tienden a cambiar, pero desde luego que hay sociedades aferradas al modus vivendi del sedentarismo, ¿no? También en cuanto a la segregación religiosa, este es un tema bastante importante, ya que hay países, hay sociedades, comunidades en las que muchas veces no se te permite practicar tu religión, te ven mal por tu vestimenta, si no vistes del mismo color, si vistes de un color diferente, si vistes como monje, o si vistes como monja, o si vistes como sacerdote. Es decir, la sociedad muchas veces pone etiquetas. Tal es el ejemplo, por ejemplo, sabemos cómo visten los judíos, blanco con negro, sus pantalones, y obviamente hay segregación. Ellos tienden quizá a autosegregarse, pero realmente también la segregación se obtiene a partir de las ofensas que otros grupos religiosos como el Islam han presionado sobre el judaísmo, ¿no? La segregación también, en el caso cuando hablamos del Islam o de movimientos extremistas como el yihadismo, pues también podemos identificar que a final de cuentas están siendo segregados, ya sea por algún acto terrorista que cometieron o por una conciencia o un estigma o un prejuicio que la gente tiene sobre los religiosos o los católicos, que también muchas veces han sido criticados por temas de pederastia, etcétera, y puede que también algunos católicos pues se sientan ofendidos al escuchar noticias de este tipo, ¿no? Así es que también la segregación muchas veces tiene estigmas que pueden ser realidades o no. Eso depende también de qué tanto creemos en las noticias, en las personas que nos están dando información, y de realmente cuáles son los intereses y hacia dónde va dirigida esta motivación por querer segregar de forma racial, sexual, por edad, religiosa, étnica, etcétera, ¿no? Otra segregación que a mí me parece también muy interesante y muy importante de mencionar en esta catarsis personal que le estoy diciendo es la segregación por edad. Muchas veces nos vemos imposibilitados por nuestra edad, por nuestra capacidad de madurez, por nuestra capacidad económica, etcétera, y muchas veces es por la edad. Hay leyes que estipulan rangos de edades que tú tienes que cumplir para ocupar un cargo o para simplemente comprar. A lo mejor no queda una mala idea, pero es un gran ejemplo. Esperar, por ejemplo, a los 18 en el caso mexicano, o a los 21 en el caso estadounidense, para, por ejemplo,
comprar una bebida alcohólica, ¿no? Esa es una segregación que, digamos, de alguna forma sería vista como positiva, ya que se está previniendo que menores de edad tengan acceso al alcohol o tengan acceso a otro tipo de drogas farmacéuticas, etcétera, ¿no? Y que, bueno, también muchas veces esto tiene que partir del punto de análisis de derechos humanos, tratar de enfocarse hacia lo que la sociedad, lo que la sociedad quiere en su presente, sin afectar el futuro y sin, pues más que nada, cometer errores del pasado, ¿no? La segregación política o ideológica. Esta no quiero tal vez tanto tocar la cuestión política porque sabemos que es en un sentido muy amplio, pero tiene mucho que ver también con la segregación ideológica. Recordemos que segregar es apartar, dividir y bueno, en cuando estamos hablando de una segregación ideológica es cuando alguien no te deja pensar, según mi punto de vista, lo que tú quieres, tratar de transmitir lo que realmente tú piensas, lo que realmente tu mente te está dictando que hagas, ¿no? No tanto tu corazón, sino lo que tu mente, lo que tú piensas, lo que tu raciocinio está de acuerdo. Y aquí no podemos hablar de algo convergente o divergente, ya que, bueno, esto obviamente se ve modificado nuestra ideología porque escuchamos a otras personas o por algún representante, por alguna persona, y pues obviamente a veces los tipos de segregación ideológica pues es un tema bastante importante, puesto que al final terminamos creyendo lo que los medios y lo que las personas nos están diciendo. Entonces muchas veces por eso también es un poco tratar de tener nuestro propio punto de vista, ¿no? Bueno, también hay noticias sobre, bueno, las Naciones Unidas toca mucho este tema, la UNICEF, como ya había mencionado, la segregación de la educación, el derecho a la educación ha sido también un tema bastante importante cuando estamos hablando de los derechos humanos. Y realmente, pues, por ejemplo, se dice que en Kazajstán e Irán los organismos y exámenes médicos obligatorios del gobierno pueden excluir por completo a los niños y niñas por discapacidad de la educación. Y también países, dice aquí, según la Human Rights Watch, países como Nepal han mejorado la accesibilidad, pero aún aíslan a los niños y niñas con discapacidades en aulas separadas. Recuerden que en este momento estamos retomando el tipo de segregación en cuanto a educación, y se dice que cerca de unos 600,000 niños con discapacidad no tienen acceso a la escuela, ¿no? A tomar acceso. Sin embargo, bueno, en algunos países también se ha adoptado otro tipo de instituciones en los cuales las personas con algún tipo de discapacidad pues son adoptadas y enseñadas con otro tipo de metodología educativa. Y bueno, también se tienen cifras según este sitio llamado Human Rights Watch, que al parecer es una organización civil, que en el 2019 casi 260 millones de niños y niñas no asistieron a la escuela según la Organización de las Naciones Unidas, y alrededor del 50% de los niños y niñas de escuela primaria sin escolarizar viven en esas áreas, y unos 617 millones de jóvenes de todo el mundo carecen de conocimientos básicos como matemáticas y alfabetización, ¿no? Ustedes podrán encontrar esta segregación educativa en sitios de internet, que es la que más está presente. Y bueno, también hay otra en este sitio, dice que Irak ha declarado la victoria sobre el grupo extremista de ISIS en el 2017, entonces ha impedido que decenas de miles de menores iraquíes vayan a la escuela porque sus padres son presuntos defensores del ISIS, ¿no? Entonces muchas veces también, como pueden ver, los movimientos sociales, las acciones que toma
toman estos grupos, pues las organizaciones mundiales también a veces limitan este tipo de cuestiones. Es difícil aceptarlo, es difícil reconocerlo cuando estás en un puesto representativo sobre los derechos humanos para garantizar pues la educación. Y también se dice, bueno, que en Guinea Ecuatorial tratan el derecho a la educación con desdén al no intervenir o malgastar corruptamente los derechos necesarios para la educación. Es decir, muchas veces los recursos se desvían y llegan a otra parte, cosa de que no debe suceder. Debe de haber las personas con los valores adecuados para que siempre los recursos destinados a la educación llegue, y sobre todo que los representantes tomen cartas en el asunto respecto de la segregación educativa. Ya hablé también un poco sobre la segregación sexual en Arabia Saudita, y hay también otros tipos de segregación que muy seguramente ustedes podrán encontrar, como la segregación de género, como son las relaciones entre ambos sexos, en las que en varios países es castigada este tipo de prácticas. La segregación ocupacional, que no recuerdo si ya la mencioné, pero también es la concentración desmedida de mujeres en las labores y hombres en otras diferentes labores, puesto que no existe quizá igualdad. Recuerden que siempre hay que considerar índices de población, índices de natalidad, mortalidad, etcétera, cuando estamos hablando de algún estudio social o estadístico que queremos ver, y desde luego que se necesita tomar el tiempo necesario para dar datos reales. Y bueno, nada más como paréntesis, quiero también mencionar que a mí me impresiona también a veces la velocidad con la que se dan los resultados ahora que ha sido esta pandemia del 2020, que realmente, pues bueno, yo tengo algunos estudios de sociología, y realmente se ha demostrado que los estudios estadísticos, para que sean exactos y fiables, pues tienen que tomar, muchas veces toman como mínimo 6 meses para poder dar resultados. Y pues también la velocidad en la que se ha dado la información, quizá las tecnologías estén ayudando muchísimo más a que toda la información sea dispersa y si llegue como realmente está llegando, ¿no? Recordemos también que pues no debemos salirnos de nuestra propia realidad social, de la realidad humana, para poder entender cosas que quizás están fuera del uso de razón. Y bueno, estoy cerrando el paréntesis. Finalmente, la más importante, otra de las más importantes, quizá no la más importante, pero es importante, es la segregación social, segregación urbana, es decir, países, por ejemplo, africanos, países europeos, que a lo mejor son segregados, puesto que quizá no están muy urbanizados. Desde luego que Europa quizá no es un ejemplo tan claro, pero África sí podría serlo, en las que las agrupaciones y los estratos sociales en poblaciones determinadas pues no viven de una forma en áreas residenciales. Realmente sus derechos o su evolución social ha sido segregada, a diferencia de ciudades modernas y en cuanto a su industrialización y economía. Y bueno, pues te agradezco que hayas visto este programa, este video sobre los tipos de segregación que existen. Información que yo te estoy dando de algunos sitios de internet, de algunos libros que he estudiado sobre la cuestión social y la cohesión social, y que hablan sobre este tema. Y desde luego también dándote mi catarsis y mi opinión personal sobre la información que investigo para poder dártela, y tú que la puedes escuchar y que te tomes el tiempo para ver este tipo de cosas, y que quizá cambien un poco tu perspectiva y tu pensamiento sobre qué estamos haciendo otras personas para tratar de promover este tipo de información, ideología, de forma de pensar. Y pues nuevamente, compañero o compañera, te agradezco que hayas visto este video. Te pido por favor que no olvides suscribirte aquí abajo, bueno, donde sea que esté el símbolo. Por favor, presiónalo, suscríbete, y te pido que sigas viendo mis videos. Te agradezco mucho y nos vemos a la próxima.